Las dos grandes familias de fuerzas que actúan en nuestro mundo macroscópico son fuerzas mecánicas y fuerzas eléctricas. Hemos comentado brevemente la fuerza de la gravedad y ahora vamos a entrar en los aspectos más básicos de las fuerzas eléctricas. Lo vamos a hacer por mediación del caso más simple que podamos encontrar, que son dos cargas. Aquí las tenéis representadas con Q mayúscula una y Q minúscula la otra. Y le hemos puesto un signo delante porque, a diferencia de lo que ocurre con la masa, las cargas pueden ser positivas o negativas y se comportan de manera opuesta unas a las otras. La notación es la misma, R es la distancia entre las cargas, el vector unitario R es el vector que apunta de una carga a la otra, magnitud 1, la notación ya la hemos comentado, y como consecuencia de la existencia de estas cargas, aparece una fuerza sobre ella, que cuando tienen el mismo signo es una fuerza de repulsión. Fijaos que esta fuerza significaría que si esta carga no estuviera sujeta por nada, la arrastraría, la empujaría y trataría de alejarla. Esto es lo que ocurre cuando fuerzas actúan sobre cargas, básicamente. Si pueden moverse, pues se van a mover. Si están fijadas, pues estarán aguantando ese empuje, esa fuerza. Pero la carga también puede ser negativa, y si el signo de las cargas es opuesto, entonces las fuerzas son de atracción. Solo se ha representado la fuerza sobre esta carga, no en esta, pero que son exactamente las mismas. La razón es porque vamos a considerar normalmente esta carga como el origen y esto como el resultado o la consecuencia del fenómeno. Por lo tanto, cargas de igual signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Vamos a suponer que las cargas están quietas, están fijas, no se mueven. La ley de fuerza, la fuerza que aparece, fue calculada por Coulomb y la ley lleva su nombre. Y de nuevo, si os fijáis, tiene la misma estructura que la de la gravedad. Es proporcional al producto de las dos cargas, por lo tanto, cuanto mayor es la cantidad de carga, mayor es la fuerza. Decrece inversamente con la distancia, es decir, cuanto más próximas estén las cargas, más fuerte es esa interacción. Apunta en el sentido del vector unitario que va de una a la otra. De nuevo, aquí tendréis que definirlos con un sistema de coordenadas. Y luego hay una constante de proporcionalidad. Y esta constante tiene un valor que, si lo comparáis con la de la gravedad, es del orden de millón, de millón, de millón, de millón de veces mayor. Y recibe el nombre de la constante electrostática, a veces también en honor a Coulomb se la nombra por él, y también recibió el nombre de la constante de fuerza eléctrica, puesto que estamos hablando de fuerzas. Esta es la forma de introducirlo, pero con frecuencia nosotros usaremos esta otra representación para la constante. 1 dividido por 4pi. Los 4pi aparecen con frecuencia en los sistemas electromagnéticos y después aquí aparece un parámetro que conocemos como la permitividad. La permitividad, en este caso, es fácil de calcular, puesto que conocemos la constante, tiene este valor. Y las unidades son de faradios por metro. La razón de esta unidad y de esto es porque en los condensadores aparece inmediatamente este parámetro. Y aquí le hemos puesto un 0 como subíndice para indicar que esto es la permitividad del vacío, es decir, de un medio que no tenga un componente dieléctrico. Este es el valor absoluto y, por lo tanto, esta es la permitividad de referencia. Si, por ejemplo, tenemos un dieléctrico, vidrio, madera, cualquier material que conocemos, podemos calcular su permitividad
absoluta, pero también podríamos calcular la permitividad relativa, es decir, esta dividida por la del vacío, del espacio libre. Y este valor relativo normalmente lo conocemos como la constante dieléctrica y su raíz cuadrada como el índice de refracción, que es el de óptica, que todos vemos con frecuencia cuando hablamos de una lente o hablamos de un vidrio. Bien, si volvemos al esquema inicial, aquí tenemos una carga y aquí teníamos una carga. ¿Qué ocurre si la retiramos? Si retiramos la carga, podríamos decir que aquí no hay nada, pero no es cierto, porque queda todavía en el medio la capacidad de hacer aparecer esa fuerza en cuanto nosotros pongamos una carga aquí. Es decir, de alguna manera, esta carga lo que está haciendo es generando en el medio un campo que está ahí presente y que se va a poner de manifiesto cuando introduzcamos una carga. Es decir, este es el aspecto básico. Y aquí tenéis introducido el concepto de campo eléctrico, de intensidad del campo eléctrico, que no es más que la fuerza que estaba presente cuando aquí ponía una carga, dividido por el valor de esa carga. Es como si normalizásemos la fuerza a una unidad de carga. ¿De acuerdo? Pero el concepto en el fondo es decir que existe en el medio un campo eléctrico, un campo que lo pondré de manifiesto cuando tenga cargas puestas en ese campo. Y aquí tenéis la fórmula que os da el campo y las unidades que también conocéis, son los voltios que todos usamos frecuentemente cuando hablamos de electricidad. Y ahora podemos leer las cosas de otra manera. En lugar de decir que cuando hay dos cargas hay una fuerza actuando sobre la carga, podemos decir que cuando hay una carga, esta produce un campo, que cuando en este campo yo pongo una carga, entonces sobre esta carga se ejerce una fuerza. Y esto es realmente un cambio completo en la forma de pensar. Y esto es lo que Maxwell hace. ¿Y por qué es importante? Es importante porque de alguna manera viene a decir que si hay cargas voy a producir campos eléctricos y magnéticos y que estos campos van a tener vida propia. Y van a poder viajar por el espacio y luego van a poder actuar con la materia cuando la encuentre. Bien, aquí tenéis un ejemplo muy simple. Dos cargas, una positiva y una negativa, y ahí tenéis representado los vectores de campo, las líneas de campo. Veis que están saliendo de la carga positiva, están entrando en la carga negativa, está por aquí alineado, luego se deforman las líneas de campo. Esta es, de hecho, la representación más sencilla de la interacción entre dos cargas. Hay muchísimos modelos que os lo pueden permitir visualizar. Y aquí tenéis el despiece de un teléfono. La parte de la derecha que tenéis aquí despejada es la antena. Toda esta estructura metálica es la estructura de antena. Dentro tenéis una serie de placas, de circuitos, de conexionados, tenéis muchas cosas aquí dentro. La antena puede ser una antena muy complicada y uno va a recibir diversas señales. Hoy en día en los smartphones pues ya todos conocemos que lleva por un lado la antena de radio, de comunicación, lleva la antena de GPS, lleva la Wi-Fi, lleva Bluetooth y cada día acabarán llevando más cosas. Al final con el teléfono ya no solo llevaremos cámaras y navegadores, sino que acabaremos llevando prácticamente una fuente de información encima. ¿Cómo funciona el teléfono? Pues puede ser muy complicado, evidentemente, y son unos aparatos de una complejidad inmensa, pero la idea básica es la siguiente. Tengo una batería ahí dentro, la pila, una batería que es capaz de suministrar electrones a este circuito.
Es decir, sobre las corrientes que circulan por aquí, yo seré capaz, de alguna manera, de impresionar en ellas, de marcarlas con la información que quiero enviar. Básicamente, en todos estos sistemas ya son datos, o la voz, de alguna manera, representada también por datos. Es decir, yo discretizo mi información y la pongo, la marco, la impongo sobre esas corrientes. Esas corrientes no son nada más que cargas que cuando llegan a la antena, ¿qué es lo que hacen? Pues encuentran el elemento que está diseñado para poder generar hacia el exterior los campos eléctricos y magnéticos. Pero en general aquí, digamos, hablamos de campo eléctrico, que es lo más simple para poder comentarlo. Una vez que tengo esto, realmente lo que este transmisor, este móvil está haciendo cuando transmite es creando en el espacio un campo que va de alguna manera a expandirse y a llegar lejos. Tan lejos que va a llegar a otro teléfono del mismo tipo y aquí el proceso ahora se va a revertir. ¿Qué va a ocurrir? Bien, que cuando el campo se encuentra en la posición de unos conductores que tienen cargas suministradas evidentemente por la misma batería que se pueden mover, inmediatamente ¿qué es lo que pasará? Que esas cargas se pondrán en movimiento, en estos circuitos se generarán corrientes y de esas corrientes podré extraer la información. Y esta es la idea básica sobre la que funcionan los sistemas de comunicaciones, todos los sistemas de radio, al final todos los sistemas que nosotros utilizamos continuamente. Este es el aspecto, el núcleo fundamental de su comportamiento. Y lo que nosotros haremos en esta unidad no va a ser analizar el problema complejo, sino ver el aspecto más básico de los campos que producen las cargas cuando se están moviendo. Es decir, trataremos el problema desde el punto de vista de las cargas para tratar de obtener la información más básica, más fundamental de este proceso y entender cómo las cosas se originan y cómo las antenas o los sistemas que reciben tratan a esas ondas que les llegan.